Bueno, vamos a revisar algo de lo que son los intercambiadores de calor. Acabo de colocar en Google la búsqueda en Heat Exchangers, ¿no? Entonces, una manera de llamar a los intercambiadores de calor en inglés es Heat Exchanger. Y aquí puedes ver imágenes de lo que son los intercambiadores de calor. No, bueno, tampoco son, hay de varios tipos, quiero decir, ¿no? Hay de varios tamaños y se utilizan para varias aplicaciones, pero todas tienen el mismo objetivo, que es enfriar algo o calentar algo, ¿de acuerdo? En eso se trata todo. Ahora, en ciertas industrias es muy importante que se enfríe perfectamente bien una sustancia o que se caliente perfectamente bien una sustancia, entonces queremos hacerlo en el menor espacio posible o de la mejor manera posible. Entonces, los intercambiadores clásicos de la industria pueden ser los que son de tubos y coraza. Entonces, lo que ves aquí a la derecha en esta imagen de acá es un intercambiador de tubos y coraza. Tubos, pues porque dentro de estas líneas, ¿no?, horizontales, pues representan tubos, y coraza es porque lo que rodea a estos tubos en el interior, pues se llama coraza, ¿de acuerdo? Ahí siempre tiene que haber dos fluidos, uno caliente y otro frío. Entonces hay una entrada de un fluido frío o caliente y hay una salida de un fluido frío o caliente. Evidentemente saldrá más caliente o menos caliente dependiendo qué es lo que se quiera. Lo que quiero decir con esto es que cada uno de estos fluidos tiene su propia entrada y su propia salida. No se trata en casi la mayoría de los casos que estén en contacto íntimo ambos fluidos, sino que únicamente a través de una pared puedan ceder calor de uno al otro. De eso es lo que trata, pero no es que significa que estén mezclándose entre ellos. Si tienes agua y aceite, no es que vas a mezclar agua y aceite íntimamente, sino que el agua fría probablemente va a calentarse por el aceite caliente. Entonces, de eso se trata, ¿de acuerdo? Siempre, en la mayoría de los casos, siempre se tiene una pared entre los dos fluidos. De otra forma, se llaman de otra manera, son intercambiadores de calor también, pero se llaman intercambiadores de calor abiertos o mezcladores. Los intercambiadores de calor típicos, pues se llaman intercambiadores de calor, así a secas, ¿no? Y se sobreentiende que no va a haber mezcla de los dos fluidos, o se pueden llamar cerrados también, es otra manera de llamarle. Bueno, en fin, es una especie de lenguaje que no es tan complicado de entender, pero hay que tener un pelín de cuidado de qué trata. Ok, ¿cuál es el aspecto de ellos? Bueno, básicamente esta es una muy buena fotografía de lo que ocurre en el interior. Entonces puedes ver que hay una especie de ida o una vuelta y se regresa. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas se le llaman pasos. Idas y vueltas se les conoce en este argot de los intercambios de calor como pasos. Y dependiendo puede haber intercambiadores de calor de un paso, de dos pasos, de cuatro pasos, de seis pasos. Generalmente vienen en pasos, generalmente, en pasos pares, pero también no significa que no pueda haber pasos impares. El caso es que cada paso representa una ida, ¿ok? Y vas a preguntar, ¿y una vuelta? No, solamente con que haya una ida se le llama paso. Si hay una vuelta, pues entonces dos pasos. Si hay ida, vuelta, pues es de cuatro pasos. Si hay ida, vuelta, ida, es de tres pasos. ¿Me explico? Esa es un poco la idea detrás de esto. ¿De qué depende? Pues de en qué tan poco espacio quieras producir el calentamiento o el enfriamiento que requieres. Bueno, entonces estos equipos son intercambiadores de calor. Esta es una manera de hacerlos, que es una especie de tubo, ¿no? Esa es la coraza, el tubo grande es la coraza, y por lo que va adentro, quizá aquí puedes ver una especie de orificios, pues ahí van a estar conectados los tubos en este tipo de intercambiador, que son de tubos y coraza, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que quería mostrar. Hay de muchos tipos, se utilizan, vas a ver la mayoría de los casos donde puedas ver intercambiadores de calor de cierto tamaño, pues están en plantas industriales, en plantas químicas, petroquímicas, de producción de productos, pues químicos, ¿no? Gaseros, en fin, y muchas de la industria alimentaria, en las farmacéuticas, etcétera. Y también hay intercambiadores de calor, podríamos decir, como residenciales, ¿no? O de menor tamaño. Estos son los de
placas, son intercambiadores de placas, es una especie de platitos y por dentro de ellos hay unas ranuras o relieves y por estos relieves, quizá aquí se ve mejor, por aquí va circulando por un lado el frío y por otro lado el caliente y por un lado el frío y por otro lado el caliente. Es decir, que tampoco están en contacto íntimo entre estas dos sustancias, pero una va calentando a la otra o va enfriando a la otra según lo que se quiera. Son de mucho menor tamaño, así que son para aplicaciones más comerciales o incluso residenciales, ¿no? No significa que no puedan ser, que no pueda haber industriales, aquí puedes ver que hay de distintos tamaños, pero generalmente para las industrias pesadas no se utilizan tanto este tipo de intercambiadores de calor. Bueno, en fin, esa es la idea detrás de los intercambiadores de calor y lo que vamos a ver ahora es mencionar algunas otras cosas que tienen que ver con el modelado de los intercambiadores de calor brevemente. Bueno, entonces aquí ya estamos, ya está lista la página para ir representando esto. Entonces lo que voy a colocar acá es un esquema de un fluido entrando y saliendo y por otro lado voy a poner otro fluido entrando o saliendo. Bueno, entonces este es un fluido, voy a poner que es agua y este voy a poner que es aceite. ¿Ok? Puede ser agua y agua, puede ser aceite y aceite, puede ser lo que sea. ¿De acuerdo? La idea es que en general lo que se trabaja más son con líquidos, pero eso no prohíbe que se utilicen gases compartiéndole calor a uno que es un líquido, etcétera. Lo que sí es más difícil de observar en estos es que hay algún sólido. Quizá algunos granos que se estén intentando secarse o algo por el estilo puede ser que exista. Y se llaman, bueno, se llaman secadores, no son intercambiadores de calor, pero no es los intercambiadores de calor que nos referimos nosotros, ¿no? Bueno, entonces, puedes notar que aquí hay una entrada, aquí hay una salida, aquí hay una entrada y aquí hay una salida de estos dos fluidos. Estas marcas que coloqué acá no son más que para mostrar que ahí no es solamente un tubo liso, ¿no? Que puede haber otros arreglos o puede ser, estas marcas se suelen usar para electricidad, magnetismo y colocar una especie de resistencia. No es que haya una resistencia ahí, lo único que estoy intentando mostrar es que no tiene por qué ser solamente un tubo liso, puedo hacer un tubo liso nada más, ¿no? Eh, y de todas formas el intercambiador funcionaría, pero bueno, es una manera a veces como de marcar que está cediendo calor de un lado a otro, ¿no? Que aquí va a existir la transferencia de calor, ya sea del agua al aceite o puede ser del aceite al agua, no se sabe, hay que ver quién es el caliente y quién es el frío, ¿de acuerdo? Bueno, pero este es el típico modelado, el esquema de lo que le ocurre al agua y al aceite y se puede establecer una especie de balance de energía. El calor ganado de uno de ellos es igual al calor perdido de otro de ellos, ¿de acuerdo? Eso es algo más o menos elemental. Entonces, lo que gana el agua, porque se lo cedió el aceite, pues es lo que perdió el aceite. En general, como que en general, puede haber algo que no sea así, puede ser algo que no sea así, si no está bien forrado, no tiene buen aislante térmico o bien diseñado este intercambiador de calor, pues puede ser que haya un calor de pérdidas. Este calor de pérdidas no es algo que se quiera, no quieres que vaya al medio ambiente algo de energía que pudo haberse utilizado para calentar el agua, por ejemplo. Yo hubiera querido que todo el aceite esté intentando calentar el agua que está en la parte superior, ¿no? No quiero que haya unas pérdidas hacia el medio ambiente porque estoy perdiendo energía que pude haber utilizado para el calentamiento del agua. Entonces, en general, a la hora de diseñar estos aparatos, bueno, pues se hace todo lo posible para que no existan pérdidas de este tipo, pero podrían haber. Bueno, si no hay pérdidas, entonces nos podemos quedar con esto es un balance de energía. Lo que pierde uno es lo que gana al otro. Y ahora voy a escribirlo de una manera más típica del mundo de los intercambiadores de calor. El flujo másico del agua, aquí voy a estar utilizando agua y aceite, multiplicado por la capacidad térmica del agua, multiplicado por la temperatura 2 menos la temperatura 1 del agua, nota como puse final menos inicial, ¿ok? Es igual a lo que pierde el aceite. M punto del aceite, oil, ¿ok? C del aceite, oil, multiplicado por la temperatura, la diferencia de temperaturas del aceite. Y voy a poner T3 menos T4.
¿ok? Del aceite. Bueno, entonces, nota algunas cosas. Primero, esto es flujo másico. El flujo másico no debería ser demasiado problema. El flujo másico no es más que la densidad por la velocidad por el área de lo que está ocurriendo dentro de estos tubos. Este es el flujo másico, la cantidad de materia por unidad de tiempo de cada una de las sustancias que va cada uno por sus propios tubos. Recuerda que no se mezclan. Después, la capacidad térmica es la resistencia que oponen las sustancias a calentarse o a enfriarse. Estas son las unidades, kilojoule sobre kilogramo Kelvin, o puedes verlas en kilojoule sobre kilogramo grado centígrado, también es otra manera de verlo. El caso es que estos son valores de propiedades típicas de sustancias que se están calentando, que se están enfriando, ¿de acuerdo? Recuerda que la del agua es bastante alta, esto es aproximadamente 4.184 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, y la del aire, por poner otro comparativo, la del aceite depende, porque depende qué tipo de aceite es, pero estoy poniendo la del aire, que es algo que se puede utilizar, es más o menos de 1 kilojoule sobre kilogramo Kelvin, pues para que tengas una idea más o menos de cómo funcionan estos dos. Si quieres ver la del aceite, en realidad estoy inventando este número, este no es tan conocido porque depende del tipo de aceite, hay miles de tipos de aceite, pero voy a poner un valor típico de aceites que es 2 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Bueno, entonces estos chicos de acá a veces pueden ser datos o no pueden ser datos, pero el caso es que son variables reconocibles. Y lo mismo con las temperaturas no es tan difícil de entender a qué se refiere. Bueno, pero lo que quiero mostrarte acá es por qué puse T2 menos T1 y T3 menos T4. Entonces, T2 menos T1 es de la sustancia que se está calentando. La única manera que sé que el agua se está calentando es por esta flechita. Si no pongo esta flechita o no lo sé de antemano, no sabría cuál es el fluido caliente y cuál es el fluido frío. Entonces, solamente por haber puesto esta flechita, estoy pensando que el aceite va a ser el caliente y el agua va a ser el frío. Entonces, a veces lo más recomendable es poner, bien, ya sé que este fluido, hay un fluido llamado agua y hay un fluido llamado aceite. Y entonces ahí lo que se tiene que hacer es, ok, entonces la temperatura 1 es la temperatura, si estoy viendo que esta flechita, entonces el agua entró fría y se suele poner C de cold y I de in, ¿de acuerdo? Eso es algo típico. Entonces, en el momento que ya sabemos quién se va a calentar y quién se va a enfriar, podemos poner que esta T1 es lo mismo que poner la temperatura del frío que está entrando o del cold going in, ¿ok? Es una manera de verlo. La temperatura 2 del agua es la temperatura del frío, pero cuando está saliendo o de out, ¿de acuerdo? Entonces, el agua es el flujo frío. ¿Cómo sabes que es el frío? Pues porque se calentó. ¿Cómo sabes que se calentó? Solamente por esta flecha. Recuerda que este ejemplo lo estoy inventando, pero podría ser de manera distinta. Si pongo la flecha al revés, entonces el agua ya no es el fluido frío, ahora sería el caliente. Bueno, ¿qué pasa con el aceite? Bueno, con el aceite lo que pasa es que en la temperatura 3, es como entró, y entró caliente. Entonces estás entrando caliente y le pongo in. Y la temperatura 4 sigue siendo el caliente y como sale es la temperatura O de out. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, una vez que ya sabes quién es el frío y quién es el caliente, entonces puedes colocar mejor estas temperaturas, en vez de poner 1, 2, 3 y 4, que no es mala idea, pues puedes ponerles un poquito más de señales y decir, ok, tú eres el frío entrando, eres el frío saliendo, etcétera. Puedes darle más señas para que tú sepas bien qué es lo que está ocurriendo. Y nota que yo puse T2 menos T1 porque esto me va a dar positivo. Es decir, a la salida el agua sale más caliente que como entró. Y nota que puse T3 menos T4 porque también me va a dar positivo. A la entrada el aceite está más caliente que como sale, ¿ok? Entonces, lo que quiero establecer acá es que este calor ganado es igual a este calor perdido. Yo ya sé que uno gana, ¿ok? Y eso suele tener un signo positivo. Y cuando uno pierde, se le suele poner un signo negativo. Pero si yo pongo, por ejemplo, 1300 es igual a menos 1300, esto no tiene demasiado sentido numérico, ¿de acuerdo? Entonces yo ya sé que uno ganó y el otro perdió, por lo tanto es como si pusiera valores absolutos para cada uno de ellos. Ya sé que uno gana y el otro pierde, pero quiero ver todos como positivos, no me interesa ahora pelearme con los negativos. Es por eso que yo a propósito coloqué T3 menos T4 y T2 menos T1 para que los dos dieran positivo y no tener que estar luchando demasiado con los negativos. Cuando uno ya sabe
quién es el caliente y quién es el frío, tú puedes arreglar estas diferencias de temperaturas para que te dieran las dos positivas y no estar luchando con los signos negativos que después puedan confundirnos. Bueno, entonces, ahora ya tienes que el agua es frío y que el aceite es el caliente. Y ya tienes un poquito más de señales y entonces puedes sustituirlas puedes sustituir esta acá y puedes sustituir esta acá. Bien, hasta ahí con saber quién es el agua y si el agua es el frío o si el aceite es el caliente, ¿de acuerdo? Y hasta aquí con algo llamado balance de energía. Este es un bill balance de energía, ¿de acuerdo? Esto es, no sé si lo sabes, pero esto es Q punto y esto es Q punto. Aquí está energía por unidad de tiempo y energía por unidad de tiempo. Ambos tienen valores de kilowatt. Si quieres saber esto, puedo ponerlo como kilogramos por segundo multiplicado por kilojoule, kilogramo Kelvin, multiplicado por la diferencia de temperatura que puede estar en Kelvin o puede estar en grados centígrados, no importa, estos Kelvin o estos grados centígrados se irían, estos kilogramos y estos kilogramos se irían y lo que queda es kilojoule sobre segundo que nosotros les llamamos kilowatt. En los libros puede venir como kilowatt o puede venir como watt. Tampoco hay que asustarse, solamente la única diferencia es que hay un múltiplo de 1000 o está dividido entre 1000, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí tienes kilowatt y este lado también evidentemente serían kilowatt. Esto es algo que en los intercambiadores de calor se llama heat duty. El heat duty es como el deber calorífico, es una manera mala de traducirlo literalmente. Es qué tan bien hizo su trabajo. Y esto se hace en kilowatt. Si lees artículos, generalmente van a venir en inglés y en inglés todavía se utilizan sistemas en el sistemas de unidades en el sistema inglés. Y entonces probablemente vayas a ver cosas como millones de BTUs por hora, ¿ok? En realidad esto es energía por unidad de tiempo y esto es energía por unidad de tiempo y ambos se les llama heat duty. Es que también el intercambiador está cediendo calor de una sustancia a la otra. Nota que el heat duty de este es el mismo que este perdió. ¿De acuerdo? Así que no importa de qué fluido estés hablando, mientras no haya pérdidas. Si hay pérdidas, tienes que tener cuidado de qué fluido estás hablando o de qué lado estás calculando. Lado, pues porque hay un lado de agua y hay un lado de aceite. ¿De acuerdo? Bueno, pero quería mostrarte que existe un léxico y entre ese léxico en intercambiadores de calor existe algo que se llama el heat duty, pero tampoco es algo que sea tan difícil de entender. Bien, ahora que ya vimos que existe un fluido frío y un fluido caliente, eso no es toda la historia. Cuando se habla de tubos y corazas, pues por dentro van los tubos. Aquí hay unos tubos que están puestos en la parte de adentro. Y también hay coraza. Así que hay dos lados. En este tipo de intercambiadores de tubos y coraza, existe el lado de tubos y el lado de coraza. Tienes que decidir, o el problema ya lo decide por ti probablemente, pero aquí hay que decidir quién va por tubos y quién va por coraza. Y entonces voy a inventar en este caso que por tubos va el aceite y por la coraza va el agua. Sigo hablando de estos dos chicos, tanto del agua que es fría y del aceite caliente. Entonces, cuando uno lo implementa el intercambiador de tubos y coraza, tiene que decidir pues quién va por los tubos y quién va por la coraza. ¿Ok? Entonces, a veces, pues el caliente irá por la coraza o el frío o a veces viceversa, ¿de acuerdo? Sí existe una manera de saber o por experiencia qué lugar es el más conveniente para el que vayan los calientes o por donde van los fríos. Pero también te encontrarás que, no, iba a decir que no importa, no, sí importa porque hay una razón para hacerlo, pero te encontrarás que también hay buenas razones para hacerlo al revés. Es decir, que el frío vaya por los tubos y el caliente vaya por la coraza o viceversa. Podrás encontrar buenas razones para que ocurra de una manera o de la otra manera. Cuando empiezas a ver esto, no es tan relevante saber por qué está ocurriendo así, sino saber que está ocurriendo así. Entonces, en este caso, yo decidí que por tubos vaya el caliente y por coraza vaya el frío. ¿Podría ser al revés? Podría ser al revés. Pero en fin, esa es una manera de verlo. Entonces,
Es importante en este tipo de intercambiadores de calor de tubos y coraza decidir quién va a ir por tubos y quién va a ir por coraza, porque de otra forma, pues pueden dar cosas distintas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya decidimos quién va a ir. Esto voy a poner aquí, este es el caliente y aquí va el frío. Y entonces, pues habrá que decidir, bueno, aquí está el flujo másico del aceite, el flujo másico del agua, y lo mismo con las temperaturas. Aquí está el caliente in, el caliente out, aquí está el frío in y el frío out. Entonces, nota que estoy repitiendo, aquí voy a poner también la C del aceite y la C del agua. Nota que estoy repitiendo lo mismo que ya coloqué arriba, pero ahora viene si prefieres verlo así, es una manera un poco más completa, porque ya decidí quién es el caliente y quién es el frío, y ahora también decidí quién va por tubos y coraza. Entonces es una manera más rápida de ver la información de cómo va a estar ubicada. Y todavía probablemente no he hablado de, ok, bien, ¿y esto para qué sirve? Me sirvió por lo menos para establecer esta ecuación y saber quién era el frío, quién era el caliente, que este va a ser positivo, que este también iba a ser positivo, etcétera. Y que estos calores con este puntito arriba se llaman heat duty. Bueno, perfecto. Y entonces uno podría preguntar, bueno, ¿y para qué necesito hacer esto de tubos y coraza? Bueno, la respuesta es porque vas a utilizar tubos y coraza frecuentemente si trabajas en la industria química, petroquímica, etcétera. Y la otra es, pues, porque ya cuando tienes esta información, ahora puedes utilizar modelos para este tipo de intercambiadores de calor. Hay dos tipos de modelos con los cuales se resuelven problemas. Estos modelos de intercambiadores de calor tienen nombres, son unos nombres un poco extraños, pero voy a intentar comentarlos. Uno es de TML y otro es un método que se llama Epsilon NTU. El DTML tiene un nombre que se llama diferencia de temperatura media, logarítmica, ¿ok? Y este, bueno, es Epsilon, perdóname, y NTU. Entonces, esta Epsilon de acá, bueno, ahora voy a mostrar de qué tratan estas cuestiones, ¿no? Pero lo que quiero mostrarte es que existen dos modelos típicos para resolver problemas de intercambiadores de calor de tubos y coraza. Uno se llama DTML y otro se llama método Epsilon NTU, ¿de acuerdo? Ahí va DTML. DTML, voy a ponerlo acá, es una diferencia de temperaturas, ¿ok? Logaritmo natural de diferencia de temperaturas 1 entre diferencia de temperaturas 2, ¿ok? Voy a ponerlo así. Y bueno, aquí yo también voy a ponerlo de esta manera, menos delta T2. No voy a mostrar ahora a qué se refiere por completo, ¿de acuerdo? Quiero mostrarte que este es un método en el cual se basa que tienes que conocer las diferencias de temperatura de todo, ¿de acuerdo? Con todo me refiero a que hay que conocer este valor, este valor, este valor y este valor. Y con estas cuatro temperaturas construyes tu diferencia de temperaturas media logarítmica. ¿Ok? Entonces, estos valores que he puesto de diferencia de temperatura 1, diferencia de temperatura 2, todavía no sabes, todavía no sabemos, pues cuál es 1 y cuál es 2 y qué tienen que ver con estas cuatro que están acá, pero eso no es lo más relevante, eso lo pondremos en unos ejemplos. El caso es que dependen de estas cuatro temperaturas, cada una de estas cosas depende de estas cuatro temperaturas. Nota que esta L de logarítmico viene porque aparece un logaritmo colocado ahí. Si le pones atención a esto, este chico de acá no tiene unidades, este tiene unidades de grados centígrados o Kelvin y este tiene unidades de grados centígrados o Kelvin. Así que parece ser que es una diferencia de temperaturas promedio. Esto es, pero este promedio es promediado logarítmicamente. Esto viene de acá. Aquí tú tienes tus temperaturas, ¿ok? Aquí tú tienes la extensión, aquí voy a poner esto, como si fuera tu X. Entonces, a lo largo de tus tubos o de tu coraza, puedes notar que aquí viene, por ejemplo, un fluido caliente y aquí viene un fluido frío. ¿Cómo sabes que el de arriba es caliente? Pues porque está a mayor temperatura. ¿Y cómo sabes que el frío
es este de abajo? Pues porque está a menor temperatura, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí que este va para acá y que este va para acá. No es la única manera de ponerlo, podría ponerlo al revés. Es decir, lo de las flechas después sí tiene interés respecto a cómo calcular esta DTML, pero ahora lo que quiero que sepas es que esta DTML es una diferencia de temperaturas, pero no sé si observas que este chico de acá es el caliente, o el aceite en este caso, y este chico de acá es el frío, ¿ok? Este es el cold y este es el hot, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo quiero establecer una diferencia de temperaturas entre ellos dos, pero tengo un problema. Esta diferencia de temperaturas va cambiando. Esta diferencia de aquí para acá, quizá aquí no lo hice tan pronunciado, pero va cambiando esta distancia de aquí hasta acá, esta de aquí hasta acá, esta de aquí hasta acá. En general va cambiando a lo largo de X. Entonces, no solamente tengo un valor de diferencia de temperaturas, tengo muchas diferencias de temperatura a lo largo de X. Lo que quiere hacer este indicador de TML es decir, bueno, vamos a probar un promedio de todas las diferencias de temperatura que hubo a lo largo de X. ¿Se podrá? Sí, sí se puede. Se puede de esta manera. Es una buena manera de empezar a hacer problemas de intercambiadores de calor de tubos y coraza. ¿De acuerdo? Sabiendo más o menos cómo fue el promedio de diferencias de temperatura a lo largo de todo X de caliente y frío. Esa es una manera, bueno, iba a decir sencilla. Sí, es más o menos sencilla de modelar intercambiadores de calor de tubos y coraza. Esta es la primera técnica o modelo que se ve para resolver problemas de intercambiadores de calor, de tubos y coraza. Y después viene uno más complejo, pero más exacto, ¿de acuerdo? Este DTML no es una mala idea para empezar, pero tiene un gran problema. El gran problema es que tienes que saber cada uno de estos. Cada uno de esos. Si no lo sabes, no puedes resolver más cosas. Esa es la primera desventaja que tiene DTML. Bueno, que hay que saber cada uno de ellos. Y tú podrás decir, pues nada, los puedo saber. Bueno, en general sí, pero si quisieras jugar con algún valor, por ejemplo, con el valor del caliente a la salida o el valor del caliente a la entrada, quieres saber qué pasa si voy variando la temperatura de entrada al intercambiador de calor del caliente. ¿O qué pasa si voy variando la temperatura del caliente a la salida? Quiero que salga más caliente, quiero que salga menos caliente, etcétera. Entonces, este método ya no te permite jugar tanto con esas suposiciones. Por lo tanto, entra el modelo o el método, quizás es mejor manera de llamarle método. Bueno, no importa. El caso es que este método se llama de Epsilon NTU. El método de Epsilon NTU es más complicado, ¿ok? Pero es más exacto y es el que más se utiliza, ¿de acuerdo? Es el más, en la ingeniería de intercambiadores de calor, es el que se tiene que utilizar. No es que el DTML no sirva para nada, pero es bastante más limitado. Entonces, el método de Epsilon NTU consiste en encontrar Epsilon y encontrar NTU, ¿de acuerdo? Así que ahí voy a intentar explicar a qué se refiere. Epsilon es una diferencia de temperatura en el numerador y una diferencia de temperaturas en el denominador. ¿Ok? Así que es un número adimensional. NTU también es un número adimensional. Y los voy a comentar brevemente para no hacer tan largo este video, pero y después podrás ver videos en el cual resuelvo algunos problemas, ya sea con DTML o con este otro método de Epsilon NTU. Bueno, epsilon es una diferencia de temperaturas. Esto voy a ponerlo así. Delta T cuyo C es C mínimo. Ahora voy a intentar explicarlo. Y aquí abajo voy a poner la diferencia de temperaturas máximas que se puede tener en el intercambiador de calor. Bueno, el caso es que es una diferencia de temperaturas adimensional, arriba y abajo. Este valor no se puede mover entre 0 y, o sea, no puede salirse de 0 y 1. ¿Ok? Así que valores de punto 34, punto 37, punto 49, punto 68, perfecto. Pero si ves algo de epsilon de 1 punto, algo está mal hecho. Bueno, y ahora NTU. NTU se llama, uy, se me está olvidando. No, se me está olvidando. Unidades térmicas. Bueno, NTU son unidades térmicas. Unidades térmicas. Pero no sé qué es la N. U es units, test, thermal y N, pues no sé.
tengo que corregirlo, lo voy a poner en la descripción del video, si es que me acuerdo ahora. El caso es que también es un número dimensional y consta del coeficiente global. U es el coeficiente global, esto está en watts, metro cuadrado, grado centígrado, coeficiente global de transferencia de calor, multiplicado por el área, voy a poner aquí, por el área de los tubos, el área superficial de los tubos, es el área de la superficie del intercambiador de calor en metros cuadrados, y todo dividido entre C mínimo. Entonces, no he explicado qué es C mínimo, y aquí aparece este C mínimo. Además, ve toda esta definición, delta T cuyo C es C mínimo, ¿qué demonios significa? Bueno, créeme que a mí me encanta verlo así, o me encanta explicarlo así, porque así puedo entender perfectamente a qué se refiere esta delta T de acá, ¿ok? Para que no se confunda con esta delta T de acá. Bueno, entonces, allá voy a explicar esto. El método básicamente consiste en obtener este valor y en obtener este valor. Y con esos dos ya puedes obtener algunas cosas relacionadas con eh, con el intercambiador de calor. ¿De acuerdo? Yo no sé cuál sea la incógnita. Capaz que la incógnita es la temperatura del frío a la salida. O la temperatura de... No sé cuál sea la incógnita. Capaz que capaz que es el área. ¿Ok? Capaz que es el coeficiente global. En fin, este método es mucho más flexible que el de DTML. ¿De acuerdo? Para poder obtener más cosas. Bien. C mínimo. Entonces, cuando uno multiplica flujo másico del caliente, por ejemplo, por el capacidad térmica del caliente, y también puedo multiplicar el del frío con el del frío. Esto se llama C mayúscula H y esto se llama C mayúscula C. Ya sé que esta C y esta C se pueden confundir, pero la idea es notar que son diferentes, ¿de acuerdo? Así que estas C, voy a intentar hacerlo más mayúsculo, así, ¿no? Para que no se vea tan mal. Esto es kilogramos sobre segundo, esto es kilogramos sobre segundo, multiplicado por kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Esto se va de aquí para acá. Esto me queda entonces, no sé si lo ves, que esta C tiene unidades de kilowatt sobre Kelvin, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto de acá, pues no tiene un nombre, o bueno, si quieres poner un nombre, pues puedes poner capacidad térmica por unidad de tiempo o algo por el estilo. Casi que no es relevante, excepto para el método de epsilon NTU. Una vez que tú calculas esto, te va a dar un número, se llama CH. Una vez que tú calculas haces esta multiplicación, te va a dar CC, y en ese momento decides quién de ellos es mínimo y quién de ellos es máximo, únicamente viéndolos. Entonces, hay que decir si CH es mínimo o máximo, y hay que decir si CC, pues es la contraparte, si es mínimo o es máximo. Pero una vez que ya hiciste estas dos multiplicaciones, ya puedes saber quién es mínimo y quién es máximo. Entonces, este C mínimo es CH o es CC, dependiendo quién sea el mínimo. Este C mínimo de acá es CH o CC, dependiendo quién sea el mínimo. Por ser caliente no significa que va a ser máximo. Por ser frío no significa que va a ser mínimo. ¿De acuerdo? No significa absolutamente nada de eso. Solamente hay que hacer estas multiplicaciones para darse cuenta quién es el mínimo o quién es el máximo. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo, básicamente en cuenta. Ok, entonces, ya se sabe a qué demonios se refiere esto de C mínimo y aparece tanto en Epsilon como en NTU, ¿de acuerdo? Yo no sé si la U va a ser, yo no sé cuál va a ser la incógnita o cuál va a ser lo que se necesita obtener, ¿de acuerdo? No sé cuáles son datos, cuál es incógnita, no es tan relevante eso, sino entender a qué se refiere cada uno de estos parámetros para el método de Epsilon NTU. Entonces, una vez que ya sabes quién es el fluido, caliente o frío, que tiene la C mínima, entonces lo que haces es decir, ok, entonces capaz que el caliente fue el que tiene el C mínimo, capaz, ¿no? Entonces ya sé que voy a tener que utilizar el delta T del caliente. O al revés, capaz que el C mínimo fue el frío, entonces ya sé que tengo que utilizar el delta T, en este caso, del frío, ¿de acuerdo? Solamente cuando se sabe quién es el C mínimo, se puede saber cuál es el delta T que tengo que utilizar. Por eso se llama delta T cuyo C es C mínimo. No, aquí no estoy hablando de caliente o frío. Aquí no tiene nada que ver lo de caliente o frío.
Solamente tiene que ver cuál es el que pones aquí, el delta T, aquel cuyo C sea el C mínimo. ¿De acuerdo? Sé que suena raro. Sé que suena, ok, a ver, entonces, hubo caliente y frío, ¿no? Sí. Después, hubo tubos y coraza, sí. Y ahora hay algo de mínimo y máximo, sí. Entonces, tampoco es tan complicado de saber cuál es el mínimo o cuál es el máximo. ¿Quién de ellos, quién es, si el caliente es el mínimo o si el frío es el mínimo o el máximo? Solamente se hacen estas dos multiplicaciones y ya se sabe quién es el C mínimo. Bueno, una vez que ya tienes el C mínimo, ya sabes qué poner acá. Es el delta T de aquel fluido caliente o frío cuyo C es mínimo. Bueno, y esta T delta T máxima, esa sí es más sencilla de saberla. La delta T máxima siempre va a ser así. La delta T máxima es fácil, es la máxima brecha de temperatura que puede existir en el intercambiador de calor. Entonces, aquí se puede ver. El frío entra frío, frío, frío de verdad. No hay más frío que este punto. No sé cómo llamarle, le puedes llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no importa. Pero este punto de acá es el más frío que hay. Y este punto de acá es el más caliente que hay. No hay otro punto más caliente en el intercambiador que este punto de acá, porque así entra el caliente y el caliente, su destino es ser enfriado. ¿De acuerdo? Así que no va a haber más caliente que este punto de acá. Y no va a haber más frío que este punto de acá. Así que la delta T máxima es la temperatura del caliente. Aquí sí pongo el caliente porque no hay más caliente que este que entró, menos la temperatura más fría que hay en el intercambiador de calor, que es este de acá. Entonces, este delta T máximo sí es fácil, bueno, por lo menos es un poquito más sencillo de entender que esta delta T que está aquí arriba. Pero por favor, no confundirlos. Si te fijas, esta delta T máxima depende de los dos fluidos, del caliente y del frío. Esta delta T que está aquí arriba solamente depende de uno de ellos, o del caliente o del frío, pero no de ambos. Esta delta T máxima depende de ambos. Y así, y creo que es fácil de entender, pues que la máxima brecha de temperatura ocurre debido al punto más frío y al punto más caliente. Y es como se pone ahí. Bien, hasta ahí con esta explicación y después habrá ejemplitos que pongamos ahí en el canal. Muy bien, entonces nos vemos a la próxima.